Bueno, pues justo hoy vamos a hablar de libros, pero indirectamente, fíjense. Iba a decir otro y se me fue. Bueno, a ver. No sé. O sea, vamos a hablar, no solo les vamos a recomendar libros, sino que les vamos a recomendar libros sobre libros, o en este caso, un libro sobre el papel y la escritura. Y es Papel con sello de agua de Goran Petrovich. No sé si lo estoy pronunciando bien. Es, pues quizá el escritor serbio más Te celebrado. confundí, ¿verdad? Me confundiste. Ahí está. Y pues es un libro que en México edita Sexto Piso. Es un libro muy divertido. Ahorita le entramos bien a los temas, pero básicamente se trata sobre un papel muy fino, muy especial, que produce un solo taller en Italia y una mujer de la nobleza en el siglo XV que decide ir a buscar este papel para escribir una carta de amor. Entonces, como les decía, queríamos hacer recomendaciones que tuvieran que ver con el día del libro, pero no tan obvias, por decirlo de alguna manera. Algunas sí, otras no, pero bueno, pensaba que este sería un muy buen libro. De hecho, este lo leí desde enero. Pero, bueno, sí, Pero lo compré desde enero, para... pero me esperas ahorita porque dije, esto es muy bueno para el día del libro, porque aunque lo que escriben no es un libro, lo que quiere escribir es una carta de amor, pero habla sobre, pues, cómo el papel revolucionó la escritura y hoy en día no habría libros sin el papel. Pues ¿no? sí. Entonces, me pareció que este era una buena idea, recomendarla hoy. Luego también les tenemos, sí, una recomendación literaria, pero literatura en el arte, fíjense, por una exposición que hay ahora en el Museo Nacional de San Carlos, que se trata sobre cómo la pintura se inspiró en la literatura a lo largo de la historia del arte y que está súper chula. Si son amantes de la literatura, son amantes del arte, pues es el mejor plan que les puedo recomendar esta semana porque combina esas dos cosas. Y luego, la otra recomendación son las actividades que tiene el Museo Franz Mayer para este fin de semana, porque decidieron hacer combo ganador y no solo van a celebrar el Día Internacional del Libro, sino también el Día de la Infancia. Y pues vale mucho la pena. Ya les recomendamos aquí para el mes del Día del Libro algunas cosas o actividades que tiene el Franz Mayer, como por ejemplo las visitas guiadas a su biblioteca, porque pues es un museo que muchas veces pensamos de artes decorativas, de fotografía, pero tienen un acervo bibliográfico súper importante, particularmente una colección de Quijotes que pues es bastante reconocida, bastante notable, y entonces pues también es un espacio que rinde homenaje a los libros en esta semana. Y pues también a propósito de Día de la Infancia, Día de la Niñez, pues ahí nada más como colofón les vamos a contar de una actividad en la que yo estaré participando este sábado. ¿A poco? Así es, así como la ven, así como lo oyen. Ay. ¿Qué pasa? Nada. Ando viendo acá si hay algún otro comentario. Retrato de Dorian Gray, dice Vanessa Willing, de Oscar Wilde, y Mujercitas, de Louisa May Alcott. Bueno, pues empecemos con la recomendación del libro de esta semana, Papel con sello de agua. Pues como les decía al inicio, esto se trata sobre una como cofradía, taller de papeleros que hacen un papel muy especial. La Congrega dei Catari, que se encuentra en el puerto italiano de Amalfi, esto en el siglo XV. Y entonces esta cofradía, esta congregación, hace un papel súper especial y es tan especial que no se lo venden a cualquiera. Que para poder comprar ese papel, tú tienes que mandarles información sobre quién eres tú, para qué quieres usar el papel, qué es lo que vas a escribir en él, y ellos entonces van a determinar si tienes la calidad moral suficiente para comprarles el papel. Y si la pieza de literatura, de la escritura, lo que sea que vas a hacer en ese papel, vale la pena ser escrito. Ahí nomás. O sea, ¿no viven en la Roma Condesa? ¿O
algo así. Como por esos barrios. Pues es que esta exclusividad tenía un sentido, o sea, era el papel más fino, el mejor papel que existía en Italia en esa época. Es, digamos, no les estoy diciendo que haya sido así, ¿no? Es el argumento de la novela. Y entonces está la reina de Nápoles, ¿verdad? Giovanna II, que es una mujer, pues, muy enamoradiza, pero más que nada muy libertina. Y entonces... Le gusta darle bola de hilacha. Exactamente. Ella tiene una pléyade de amantes, Ujú. pero hay uno que es su favorito. Y él no está enamorado de ella. Jesús. Y ella lo que más anhela es que él se enamore profundamente de ella. Y entonces decide que se va a llevar a todos sus hombres en una caravana hasta Amalfi para comprar este papel y convencer a esta congrega de Cartari que le vende el papel para que escriba la mejor carta de amor jamás escrita en la historia de la humanidad, y contrata a quien ella cree que es el mejor escritor para escribir esa carta, y entonces obviamente tiene que estar escrita en el mejor papel. Entonces eso es más o menos de qué trata la novela. Es súper interesante porque también pues habla de los procesos de la producción del papel en esa época, y lo que es fascinante también es pues ver cómo este escritor aborda pues, la revolución que significó el papel, ¿no? De hecho encontré una entrevista con él en el Confabulario, que por cierto acaba de morir este año, Goran Petrovich. No manches. Sí, acaba de morir. No recuerdo exactamente el día, pero en enero murió, me parece. 26 de enero, sí. Pero bueno, hay esta entrevista que le hacen, pues justo con motivo de la publicación del libro. He de decirles que no es una novedad, o sea, no es que haya salido apenitas, o sea, tiene ya un ratito, pues, años? sí. Bueno, un año, pues, o sea, hace 2023, pero mi punto es que no es un libro que se haya publicado ahorita recientemente. O sea, ¿pero qué? ¿Igual y fue ya su último libro? Pues puede ser, ¿no? Pues publicado por Sexto Piso en español, sí. No sé el año de publicación, fíjense. El año de publicación en Creo el que es mundo del mundial. 2022. Se publicó en el 2022. Bueno, y es parte de una serie, novela Delta. Esta es parte de esa serie, que, bueno, aborda muchas épocas históricas. Esta en particular, como les decía, es el siglo XV, está ambientada en la Edad Media. Pero como les decía, estaba leyendo esta entrevista que le hace Leonardo Domínguez, y me pareció muy interesante cómo pues aborda lo que implicó el papel, la revolución que fue el papel. Y nada más quería leerles como este extracto, donde dice así, ¿no? Cuando el papel comenzó a distribuirse de forma masiva en Europa, trajo consigo algo que podríamos llamar democratización. Los libros y pergaminos eran muy caros. Para 2 hojas de pergamino necesitabas un cordero. Se usaba la piel más fina de este animal, que es la de los costados, y solo alcanzaba para 2. Es decir, para un libro de 100 hojas necesitabas un rebaño de 50 corderos. Eso suena aterrador, pero también es bastante poético. A principios del siglo XIV, en un gran número de ciudades del Estado italiano, se fundó una serie de talleres para hacer papel a partir de la vieja ropa de trapos. Seguía siendo un proceso caro, pero mucho más accesible que el pergamino. Y lo que sucedía con los corderos era aterrador y poético. Algo similar pasaba con el papel hecho de trapos y de ropa vieja. Una camisa o un vestido que alguien usó durante años, que probablemente estaba remendado, se usó para producir el papel con la textura más fina posible. Eran prendas de la gente analfabeta, las que regularmente se utilizaban para hacer el papel donde se escribían los versos más sublimes. Está interesante eso, ¿no? Sí, está bueno. Fíjate que en septiembre fue, no me acuerdo, pero hace unos meses en TV UNAM pasaron un documental sobre la invención de la escritura, de la imprenta y de la producción de papel. Sí, me acuerdo del libro. Que Era cuando como yo sobre llegué el libro. ya lo llevabas bastante avanzado. Ajá, pero está bien interesante porque en realidad la imprenta la inventan los árabes. Pero lo que pasó es que como ¿Estás diciendo que no fue Gutenberg? No fue Gutenberg, lo inventaron los árabes. La imprenta de tipos móviles la inventan los árabes, pero como su escritura
por cuarta vez voy a decir que los árabes inventaron la imprenta de tipos móviles, pero como su escritura va como encadenada, Ajá. como, sí, pues Ajá, pegada, sí. entonces no quedaba bien. Los tipos como que quedaban separados. Incluso hay libros de los primeros impresos que se nota como son los tipos móviles porque no quedan unidos. Y entonces la gente no los apreciaba porque, claro, porque no puedes tener imágenes, entonces lo que se vuelve importante es el texto. Es el texto, claro. Y como no quedaban bien impresos, la gente no se hizo popular. Entonces Gutenberg toma esa tecnología de la imprenta de tipos móviles y utiliza el alfabeto, pues el alfabeto que conocemos, y eso es fácil de reproducir, porque no está, o sea, sí que no es cursiva, es letra por letra. Ajá, es letra por letra, sí. Y hablan de los italianos, de cómo también inventan el papel. Bueno, esta parte que mencionas. Este tipo de papel. Porque, a ver, a mí lo que me genera como un poco de ruido es que en China ya había papel, ¿no? O sea, el papel se inventa en China. Y en Egipto también tenían como una especie de papel a base de papiro. Y Ajá. aquí en América, bueno, al menos en Mesoamérica, ya sé que Mesoamérica no existe, Omar y Wendy, no me regañen, pero en este lado del mundo, el papel era de amate. Sí. Entonces, siento que a veces esa idea de que el papel se inventa como en este momento es muy eurocentrista. Ajá. O sea, el papel que dicen, como la base del papel que usamos hoy, quizá, ¿no? Sí, pero justo porque el papel era muy caro. Entonces lo que descubren es la técnica para abaratar los costos. O sea, como que se juntan muchas cosas. Entre la imprenta más el papel que sale muy caro, que en ese entonces se vuelve más barato, hace que se pueda imprimir más. Uh-huh. Porque no sé si te acuerdas, bueno, al menos en el virreinato, que es más o menos lo poco que conozco, no mucho, el papel era muy caro. Entonces, si ustedes ven los documentos antiguos virreinales, utilizan todo el espacio. Porque era tan caro que no querían desperdiciar. Nada. Deberíamos aprenderles también mucho. Ajá. Entonces, en ese entonces inventan un papel mucho más accesible. Fíjense que sobre esto de usar trapos usados, Lola Herrera, que sabe mucho estas cosas porque es restauradora, nos dice que a pesar de ser de trapos usados, el hecho de que fueran fibras de algodón lo hacían un papel de buena calidad. En estos papeles también es posible encontrar fibras de lino. De hecho, eso es bien interesante porque ustedes pensarían que, por ejemplo, en un archivo histórico, un papel más reciente estaría mejor conservado. Pero en realidad no. En realidad están mejor conservados los papeles más antiguos que los papeles del siglo XX. Los papeles del siglo XX se deshacen, se desmoronan, se cuartean, se rompen súper fácil, ¿no? Entonces, cuando consultas un archivo histórico es bien curioso porque casi siempre encuentras que como que avanzó mucho la información y la producción de información en el siglo XX, pero a veces es bien difícil de consultarlo, y tiene que ver con esto, con que las fibras de algodón y de lino y todo esto, pues lo hacían un papel como que mucho más fino, no sé si es la palabra, más resistente, ¿no? Pero bueno, pues Petrovich toma esta idea, ¿no? Y entonces nos crea una novela que la verdad es muy divertida, pero sí tengo que advertirles una cosa. Está escrita en un lenguaje que evoca mucho a la Edad Media. O sea, él a propósito hace eso, ¿no? Un lenguaje que quizá pueda parecer un poco difícil en un inicio, pero una vez que vas agarrándole la onda se vuelve más sencillo, ¿no? Pero no esperan una novela histórica, digamos, escrita en un lenguaje y en un formato actual. Eso creo que sí es importante que lo sepan. Pero lo que hace Petrovich es algo muy divertido porque como que al final te terminas riendo de todos y de todo porque todo es súper absurdo. O sea, es súper absurdo al final, o sea, como que si lo piensan, que haya esta cofradía de papeleros que te hacen una investigación
casi de que no tengas antecedentes penales y que qué tipo de persona eres y que qué se dice de ti y qué inmoralidades has cometido para saber si te venden o no te venden el papel, ¿no? Y luego la reina esta, que es así como el absurdo del capricho y el berrinche. Para escribirle a su noviecita. Y de la vanidad también, ¿no? Que hace toda esta caravana y todo este viaje, nada más para escribir una carta de amor. O sea, sí, todo es muy absurdo. Y sobre la parte de los trapos, algo que también me pareció muy interesante, es que habla de cómo hay estas guerras entre los Fabriano, que es un nombre que pues si les gusta las papelerías como a mí, tendrán muy presente, entre los Fabriano y los Amalfi, para ver quién hace el mejor papel, y entonces se hace como esta guerra, pero la guerra también es como entre los traperos, o sea, entre la gente que va básicamente a las pacas de la Edad Media a sacar como la ropa de la basura y los trapos que se van a convertir en el papel. Pero es una guerra súper absurda porque tienes como esta gente que son básicamente pepenadores peleándose a muerte por un papel que va a ser para los ricos, ¿no? O por la materia prima de un papel que va a ser para los ricos. Y entonces ves como pues los pepenadores, los traperos, son como la carne de cañón para estos productos de súper lujo. Y entonces por eso les digo que todo termina siendo muy absurdo al final. Petrovich también ha sido descrito como un escritor de realismo mágico, entonces creo que eso también está muy presente y ayuda también a darle estos tintes como de pronto un poco fantasiosos, ¿no? Y lo que también me parece súper interesante es que también en esta misma entrevista hace como, o sea, él lo que dice es que también quería que esta novela hablara de temas muy contemporáneos, ¿no? Entonces, como también, por ejemplo, esta parte de la guerra, de cómo son los más pobres, los más vulnerables, los que terminan siendo la carne de cañón, ¿no? De cómo al final solo se beneficia a los más ricos en esas guerras. También ciertas cosas con las que todos nos podemos identificar. Esta parte como del capricho, de la vanidad, del absurdo y el ridículo al que llegan estas figuras que nos gobiernan, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso me parecía muy interesante porque al final él como que lo que quiere también es que la novela refleje ciertas temáticas o ciertas cuestiones que nos pueden parecer muy actuales a pesar de estar ambientada en la Edad Media, ¿no? Y eso también me parece interesante. Y también esta idea que menciona en la entrevista es pues cómo hemos abusado de nuestros inventos, ¿no? Y entonces tiene esta otra cita que la verdad me parece... Es que no hay nada como también saber qué dice el propio escritor de sus libros, ¿no? Y entonces aquí dice esto: todo lo que hemos inventado como civilización es útil, pero como te comentaba, nosotros a menudo abusamos de nuestros inventos. Parece que entre más nos informamos, menos hablamos. Tenemos la necesidad de sacarnos fotografías a cada segundo, como si quisiéramos comprobar dónde estamos en ese momento, o en otras palabras, como si no supiéramos dónde estamos. Les voy a compartir el enlace a esta entrevista porque de verdad creo que vale mucho la pena que la lean y pues que lean este autor, porque la verdad es que es de los escritores serbios más famosos y es una literatura que de pronto no volteamos a ver tanto en México, siento, ¿no? Estamos como muy enfocados en Estados Unidos o en Europa Central, uh-huh, en el Reino Unido, ¿no? Quizá, y no volteamos a ver el este de Europa. Y hay la verdad una tradición literaria también muy interesante por allá y creo que vale mucho la pena que lo busquen. Pues creo que cuando ganaron el Nobel de los niños la periodista, ¿cómo se llama? Ay, lo tenemos aquí. Sinky Boys. Los niños del Zinc. No puede ser que se me olvidó su nombre. Svetlana Alexievich. Uh-huh. Creo que también ahí le dio un foco a sí, escritores de esa parte de Europa, sí, es cierto, ¿no? Es cierto.
Aquí Susana Paz Barrera pregunta, ¿el papel amate se ocupó para escribir? Sí, claro, ¿no? Pues los códices. Los códices. Los códices están hechos con papel amate. Ujú, así es. Sí. Aquí nos dice Ana Lara, los árabes inventaron muchas cosas y tuvieron una medicina muy avanzada. O sea, sí, los chinos inventaron la imprenta, pero se usaban, era lo que estaba viendo, tipos móviles de arcilla y de cerámica. Que se desgastaban muy sí, es rápido. que Quique me dice esto, ¿no? Ajá. Y también De madera. Ana Luisa Galarza. Ajá. Y ya fueron los árabes que le hicieron como de metal. Pero creo que no sé si Ana Luisa Galarza menciona lo del papel, la invención del papel. No, la imprenta. Gabriela Martínez dice, ¿podría haber alguna técnica en donde el plástico se pueda convertir en papel? Algo así como se hace con la ropa. Pues yo me imagino que sí. Pues sí, ya hacen... sí, hacen Pues telas hacen de PET. telas de... Sí, yo he comprado cosas hechas con PET. O sea, telas hechas con PET. Ajá. Uh-huh. En la marca de Hellmann's y McCormick. Aquí Sana del Área. Les recomiendo el libro A la sombra del granado de Tariq. Ay, perdón, me tengo que acercar pero no traigo mis lentes. De Tariq Ali. Sobre todo si visitan Granada, es una pasada leerlo y estar ahí. Ceci Ramírez dice, me recuerda a Me llamo Rojo de Pamuk. No he leído ese libro, Ceci, cuéntanos. Carlos Rosas dice, los papeles de los títulos profesionales o cartas donde firmaron tratados usualmente son de algodón lino, justamente para que sean resistentes al tiempo, igual que los papeles para arte. Uh-huh. Dice Ceci que vámonos a Lumen a comprar papel Fabriano. Yo feliz. Sí. Feliz. Itanomi dice, se une a mi lista y será un excelente complemento al Infinito en un Junco de Irene Vallejo, que es un librazo sobre historia de los libros, justamente. Vanessa Willing dice, papel Fabriano lo ocupé mucho para mi materia de dibujo arquitectónico. También dice Carol Rosas que hay un libro increíble sobre la historia del papel de Alexander Monroe, The Paper Trial, pero lamentablemente no está traducido al español. Pues que una beca Fonca para traducirlo. Oye, sí. El aroma de los libros. Sí, ese es súper bonito. A mí me encanta ese libro. Es algo además como súper fácil de leer. Susana Paz dice, acabo de leer Que vivan las librerías. Está súper bonito y todos los textos son una joya. Que vivan las librerías. Ese creo que no lo he leído, fíjense. Carlos del Razo, que sabe mucho de esto, dice, polipapel se imprime sobre un plástico que parece papel. Mira. ¿Y para hacer tortillas? ¿El polipapel? Sí, ¿no? No sé. Bueno, los pones y... para que no se pegue. Ah, ya sé cuál. Miguel Velázquez nos dice que sí, que ya hay libretas de plástico que usan los ingenieros en condiciones de lluvia. Qué interesante. Órale. Fíjense. Qué buen dato. Y Carlos Rosas también dice que hay una película plástica que es casi idéntica al papel vegetal o al banene, que ahí donde ella trabaja lo usan mucho. ¡Oh, la, la! Bueno. No trabaja en cualquier lugar. No trabaja en cualquier lugar, no. Y no trabaja en un hiperlumen. Pues bueno, ahí tienen la primera recomendación para este Día Internacional del Libro, Papel con sello de agua, de Goran Petrovich, de la novela Delta, la serie de Petrovich, y editado por Sexto Piso. Lo encuentran en todas las librerías.